Su excepcionalidad radica en el hecho de que vivió de 1942 a 1945 en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Su libro más conocido es un bestseller, El hombre en busca de sentido. Recomendable. Buenas noches, tengan todos ustedes, queridos amigos y colegas. Es un halago contar con su presencia. Les agradezco por su asistencia a nuestra segunda sesión mensual del año en curso. Les garantizo que hoy aprenderemos tópicos que enriquecerán nuestro acervo médico y como tal nuestra práctica diaria, siendo los pacientes los más beneficiados. En nombre del colegio les doy la más cordial bienvenida y quiero recalcar la invitación a continuar asistiendo a nuestras sesiones, porque ustedes son los que realmente hacen la diferencia del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Muchas gracias. A continuación, dentro de asuntos varios, aviso de tesorería a cargo del doctor Jorge Arce. Buenas noches. Vamos a dar el informe bimestral de tesorería del Colegio Médico de Ortopedia. Bueno, en enero de este año, en la cuenta de Banamex, tenemos dos cuentas, una que es Banamex y otra que es Bancomer. En la cuenta de Banamex, en enero, contábamos con 584,000 pesos y a febrero de este mes, obviamente, son 584,741.31. Con respecto a la cuenta de Bancomer, tenemos lo que es la cuenta de cheques y el fondo de inversión. En la cuenta de cheques recibimos 87,652, fue con lo que empezamos el 2020, y actualmente tenemos 210,240.72 pesos. Cabe la pena mencionar que en enero se tuvo un ingreso de 193,750 y un egreso de 133,377. Esto debido a que hubo el correspondiente a FEMECOT. Y en este mes tuvimos un ingreso de 36,750 y un egreso de 38,976. En este mes se adquirió equipo de cómputo para el colegio, entonces por eso es ese egreso. En el fondo de inversión se recibe enero con 511,573 y al día de hoy, aproximadamente a las 19 horas, tenemos 516,374.11 pesos. A continuación, prensa y difusión por el doctor Joel Pacheco. Gracias, buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda sesión ordinaria. Siguiente, por favor. Con nuestro invitado de honor, el doctor Flavio Adrián Grimaldo Ochoa, que nos presentará el tema Manejo de tromboprofilaxis en cirugía mayor, del libro a la práctica. Siguiente. Tenemos la invitación del Servicio de Ortopedia del Hospital Civil de Guadalajara a su participación en el 23 Congreso Internacional de Avances de Medicina Hospital Civil de Guadalajara, y tenemos para hablarnos un poco al respecto al doctor Ricardo Rivas, representante del Servicio de Ortopedia del Hospital Civil. Adelante, doctor Rivas. Bueno, pues lo levantamos así. El cuadrito no tiene más.
Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Agradezco de manera excepcional el apoyo del doctor César Augusto Álvarez Rengifo y su mesa directiva que nos brindan en la elaboración de este módulo de ortopedia en el Congreso, en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina, que ya está por llevarse la siguiente semana. Agradecemos también el aval que le han dado al mismo y queremos hacerles la invitación a inscribirse en línea para poder participar del mismo. El Congreso contará como dos ejes principales: la cirugía reconstructiva de rodilla y de cadera. Tendremos la presencia de varios miembros del colegio, sí, aquí presentes. Los invitamos a inscribirse. Como bien nos comentó el doctor Joel Pacheco, ya está por realizarse este módulo el día 27 y 28 de febrero, jueves y viernes de la semana próxima. Tendremos en nuestro eje de cirugía reconstructiva de cadera la presencia de varios profesores importantes en la desarrollación, en el desarrollo del mismo, desde el doctor Elías Centeno, un profesor invitado de Monterrey, el doctor José Félix Vilches, que nos hablará sobre las infecciones y el pinzamiento fémoro-acetabular en cadera, un viejo conocido de todos, expresidente de este colegio, el doctor José Máximo Gómez, el doctor Garavito, jefe de servicio de ortopedia, entre otros conocidos miembros. Y en el módulo de cirugía reconstructiva de rodilla tendremos la presencia del doctor José de Jesús Martínez Ruiz, el doctor Daniel de la Torre, que aquí está presente, el doctor Jorge Alfonso Salazar, y del Centro Médico de Occidente, el doctor Juan Ramón Cisneros. Y como profesor internacional viene desde Edinburgh, Texas, el doctor Raúl Márquez, distinguido pionero en la cirugía artroscópica, cirugía robótica de rodilla y de cadera, así como el doctor Rafa Ortega y el doctor Daniel Horacio Paz Rodríguez. Los invitamos a inscribirse en línea. Tendrá un costo para especialistas de 2,000 pesos y si tienen algún credencial de estudiante, ya sea de pregrado o de posgrado, tendrá costo de 800 pesos. Esto avalado por el Colegio de Ortopedia y por su defecto del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Muchas gracias. Para avanzar. Okay. Tenemos la invitación reiterada de las actividades de AOSPA Latinoamérica que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad en el mes de marzo, 20 y 21 de marzo del 2020, cursos simultáneos del curso de principios básicos de columna AO, que tiene como representante y como co-chairperson al doctor José María Jiménez, vicepresidente de nuestro colegio, y tenemos el curso avanzado de simulación de cirugía de columna con MIS tubular, como chairperson al doctor Michael Dietmar, miembro también de nuestro colegio. En esta ocasión también el Grupo Ortopedia San Javier nos invita al curso La investigación en el proceso clínico, de la idea a la publicación, el 2 y el 9 de mayo del 2020, del que en breve estaremos dando más información a través de nuestras redes sociales. Y bueno, tenemos ya el gusto de adelantarles que nuestro 9º curso anual CEMOJAL, que se llevará a cabo en septiembre del 2020 con fechas aún por definir, trataremos de innovaciones en cirugía de reemplazo articular. Gracias. A continuación, la presentación de trabajo de nuevo ingreso coordinado por el doctor Daniel Ríos.
Hola, buenas noches. Como parte de las actividades de ingreso para el colegio, los aspirantes van a estar presentando un trabajo para todos nosotros. Esta noche toca el turno del doctor Malvién González, egresado del Hospital Central Norte de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México. Démosle la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues va a tocar hablar de la evaluación del uso de apósito de presión negativa para cierre de heridas en pacientes que fueron sometidos a reemplazo articular. Gracias. De reemplazo articular de alto riesgo, de octubre del 2017 a mayo del 2018 en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos. No cambia, ¿eh? Sí. Ok. Perfecto, gracias. En cuanto al marco teórico del estudio que se realizó, pues obviamente se habló de lo que es las heridas quirúrgicas, que la importancia que tienen es longitud y profundidad. Se ha ganado interés para evitar las complicaciones de este tipo de heridas quirúrgicas en reemplazo articular, que es cadera y rodilla, evitar las complicaciones como seromas, hematomas, dehiscencias o infecciones del lecho quirúrgico y principalmente ir en contra de las infecciones periprotésicas. En cuanto a los factores de riesgos identificados, los más importantes en este estudio fueron para nosotros obesidad, diabetes, artritis reumatoide y cirugía de revisión. En cuanto al marco teórico, en México se realizaron en el 2017 aproximadamente 29,000 cirugías de artroplastía de rodilla y 14,000 de cadera, con un 4.3% promedio de infección del lecho quirúrgico de las de rodilla y 1.7% de las de cadera. En nuestro hospital se realizaron un promedio de 95 cirugías de rodilla y 115 de cadera, con un porcentaje de infección del 6.3%, que estábamos por encima de la media nacional. El sistema de presión negativa que se utilizó es el Prevena, que es un incisional que trabaja a una presión continua de 125 milímetros de mercurio, lo que nos ayuda es a disminuir la resistencia de los tejidos, a disminuir el edema, quitando los fluidos, y un aislamiento del medio, ya que se pone justamente posquirúrgico cuando se cierra por planos y se hace la colocación del mismo. En cuanto a la pregunta de investigación, ¿cuál es el efecto de uso de apósito de presión negativa para el cierre de heridas en cirugía de reemplazo articular de alto riesgo, de octubre del 2017 a mayo del 2018 en nuestro hospital? La hipótesis fue el uso de terapia de presión negativa en pacientes posoperados de reemplazo articular de cadera y rodilla en nuestro hospital favorecerá la cicatrización y disminuirá el riesgo de dehiscencias o infecciones de la herida quirúrgica. Respecto a los parches de herida quirúrgica convencionales que utilizamos, este es un dinámico y los otros son pasivos, ¿no? Los vendajes con vendas elásticas y apósitos o gasas. Por el número de reemplazo articular se nos hizo conveniente hacer el estudio. Surge la inquietud y se buscó llevar a cabo el uso de apósitos de presión negativa para asegurar el cierre de las heridas en los pacientes que presentaron uno o dos de los factores de riesgo antes mencionados. En cuanto a la búsqueda sistemática, se realizó con PubMed. Los resultados en ese entonces fueron 7 estudios que se encontraron de cirugía vascular, cirugía plástica, nefrología, urología y tórax. No había nada reportado de uso de presión negativa justo en el reemplazo articular inmediato. El estudio fue observacional, retrospectivo comparativo, casos y controles, 30 pacientes, 15 con Prevena y 15 de control. Shapiro-Wilks para la estadística, Chi-Cuadrada, Kruskal-Wallis y Ude-McWhitney. Lo único malo de este estudio que fue retrospectivo, ¿no? Que se pretendía fuera prospectivo, pero por el hecho de no contar con el sistema obviamente que fue a cuentagotas como lo fuimos consiguiendo,
por eso fue retrospectivo. En cuanto al objetivo general, evaluar el apósito de presión negativa para el cierre de heridas de cirugía de reemplazo articular de alto riesgo. El objetivo específico era analizar la incidencia de las complicaciones posquirúrgicas en estos pacientes para que pudieran tener un riesgo de desarrollar dehiscencia, y la asociación para comparar el tiempo de la cicatrización de los pacientes a los que se les colocó y el retiro de puntos en su totalidad, ya con la herida totalmente cerrada. En cuanto a los criterios de inclusión, los pacientes fueron cirugía de revisión, artritis reumatoide, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad. Y en los pacientes, los criterios de exclusión fueron pacientes con prótesis primaria de cadera sin antecedentes o de rodilla, y pacientes que se utilizó el sistema PICO de Smith-Nephew. Y el de eliminación fue antecedentes de infecciones periperotésicas previas. En cuanto a las variables operacionales, tenemos sexo, edad, índice de masa corporal, diagnóstico por IMC, diabetes, artritis reumatoide, lo que es dehiscencias, el retiro de puntos y el dispositivo o técnica que se utilizó. Y se utilizaron variables independientes nominales o continuas y los indicadores y escalas. En cuanto a los resultados que fueron de punto de control interno, la mitad de los pacientes eran hombres, o sea 15 hombres, 15 mujeres. Del grupo de Prevena, 7 hombres, 8 mujeres. Y del grupo control, 9 hombres, 6 mujeres. El promedio de edad fue 71 años. General, 71 en Prevena y 73 en el grupo control. Diabetes mellitus y artritis reumatoide se presentaron en 4 y 3 de los pacientes, pero sobrepeso y obesidad se presentó en todos los casos, 50% con sobrepeso y 50% con obesidad. Entonces fue uno de los criterios que se presentó en todos los pacientes. Los reemplazos articulares de rodilla fueron 10 y de cadera fueron 20 de los que se tomaron en cuenta. Tiempo de la cirugía, número de cirugías programadas y el número de los que fueron por urgencia, por pacientes con fractura de cadera, y el tiempo de retiro de puntos. En cuanto a los pacientes que se le colocó el sistema Prevena, en su totalidad a los 14 días ya estaban completamente cicatrizados y con el retiro de puntos total. Y tuvimos un promedio de 35 días con los pacientes que se le utilizó el parche convencional y el 7.2% de ellos que presentó algún tipo de dehiscencia. Ninguno presentó infección. A nivel mundial se han reportado incidencias del 2% de infecciones periprotésicas, que es contra todo lo que vamos. Y la incidencia, pues obviamente no se puede reducir más allá de lo ya reportado, a pesar de que tengamos las mejores medidas higiénicas en cada uno de los hospitales. Se han propuesto el uso del sistema de presión negativo en este estudio, con resultados prometedores en distintas especialidades médicas, y no es excepción esta. Nuestro estudio refuerza la utilidad del sistema de presión negativa al reducir el tiempo y retiro de puntos, así como no presentar ningún tipo de dehiscencias o infecciones de la herida quirúrgica en los sujetos que se utilizó este sistema Prevena. El uso del sistema de presión negativa, como conclusión, nos dice que en el reemplazo articular se asoció favorablemente con el tiempo de evolución al no presentar dehiscencias o algún tipo de infección de la herida quirúrgica y reducir de forma significativa el retiro de puntos contra un parche convencional. Si me corres por favor. Esta fue la colocación en un paciente con reemplazo articular que tenía 2 factores de riesgo. El paciente se le pone inmediatamente después de la cirugía. Se pone con una flexión entre 20 y 30 grados para que no se deforme el parche. Utilizamos aquí el parche de 30 centímetros, hay de 13, 20 y 30. Y este es de cadera, pero no sé si lo vaya a reproducir. Una de las pacientes que presentó dehiscencia fue esta. A los 15 días, con parche convencional, llega así a la hora de retirar los puntos alternos. Se decide hacer un desbridamiento ahí en el consultorio, disminuir un poco las resistencias periféricas o la fuerza de los tejidos con lo de Steri-Strip. Colocamos el sistema y este sistema en 7 días se tiene que retirar porque es la vida que tiene
el sistema de succión. Y a los 7 días, así es como se encontraba. Entonces se puede utilizar perfectamente en cualquier tipo de dehiscencias sin tener que someter al paciente a lavados ni demás. ¿Sale? Vale. Muchas gracias. A continuación, la presentación del tema de esta noche, coordinada por el doctor Roberto López Cervantes. Buenas noches. Invitamos al doctor Flavio Adrián Grimaldo Gómez, del Instituto Nacional de Cardiología, actual secretario de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, a hablarnos de la tromboprofilaxis, del libro a la práctica. Gracias. Listo. Buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación para estar esta noche con ustedes y tratar este tema que es el de tromboprofilaxis en el paciente quirúrgico. Es probable que si algún grupo de especialistas, cirujanos, haya escuchado hasta el cansancio este tema, pues son los ortopedistas. ¿Por qué? Porque el grupo de cirugía ortopédica, tanto cirugía ortopédica de cadera o de rodilla, son los pacientes que se consideran que son de muy alto riesgo para presentar complicaciones trombóticas. Aquí vamos a tratar el tema de hablar sobre la tromboprofilaxis y por qué tenemos que aplicarla en estos grupos de enfermos. Sabemos que el día 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis y dentro de las poblaciones que están en alto riesgo son nuestros pacientes ortopédicos. Vamos a hablar cómo es un problema de salud pública en el contexto de que 1 de cada 4 muertes a nivel mundial se relacionan con la formación de coágulos. Y tenemos que recordar que la trombosis o la enfermedad tromboembólica venosa es la principal causa de muerte que ocurre durante la hospitalización o un poco después de esta, ¿sí? Y que además puede ser prevenible. Vamos a hablar de que existe una evidencia, tanto nacional como internacional, de que existe una subutilización de la tromboprofilaxis y tenemos que saber que existen algunas estrategias para mejorar esta prevención. Como les decía, es el número 1 de las muertes prevenibles y esto impacta, ¿no? Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta porque existe la descripción de que más de 12 millones de enfermos en Estados Unidos o casi la tercera parte de altas hospitalarias van a estar en riesgo de presentar esta complicación. Insisto, el grupo que más alto riesgo van a tener son los pacientes ortopédicos o que son sometidos a una cirugía ortopédica mayor. Tenemos que establecer estrategias que nos ayuden a reducir la incidencia de esta complicación.
Sabemos que distintas entidades, tanto nacionales como internacionales, que hablan sobre la calidad de la atención médica, establecen como la enfermedad tromboembólica venosa un punto de buena práctica, es decir, si logramos que nuestros hospitales se logre hacer tromboprofilaxis en un porcentaje adecuado, estamos hablando de que nuestros hospitales son hospitales con altos estándares de calidad. Y esto no lo dice solamente, como les decía, instituciones nacionales, sino internacionales como la Joint Commission o como el National Quality Forum, donde se establece que dentro de las prácticas seguras, sabemos que existen las campañas de lavado de manos para reducir las infecciones nosocomiales, sabemos que existen campañas de prevención para reducir la neumonía asociada a ventilación mecánica o las úlceras por estrés en los pacientes que están encamados o el riesgo de caídas. ¿Sí? Todas esas prácticas seguras son importantes, pero dentro de esas, una que cobra mayor relevancia es el prevenir la enfermedad tromboembólica venosa. Tenemos que hacer intervenciones que mejoren la prevención de esta patología, porque sabemos que los enfermos cuando están hospitalizados aumenta el riesgo, tanto los pacientes quirúrgicos como los pacientes no quirúrgicos, y además este riesgo muchas veces en algunos grupos de pacientes se puede extender todavía al periodo post alta, cuando está en casa el paciente puede presentar esta complicación. Vemos además que existen diferentes escenarios, aquí pongo unos ejemplos, como el paciente, por ejemplo, que se hospitalizó por un infarto agudo de miocardio, la tasa de mortalidad es menor cuando se realiza la prevención de enfermedad tromboembólica venosa. Es decir, el paciente llega por un evento agudo como el infarto agudo de miocardio o un EBC isquémico y si no se le realiza la prevención de trombosis, pues entonces esos enfermos se mueren más y esto es estadísticamente significativo. También enfermos, por ejemplo, de cáncer, se va la mortalidad de 7.4 hasta 8.6 y también en enfermedades infecciosas como la neumonía grave. Además, nuestros enfermos en la actualidad no solamente tienen un factor de riesgo. Sabemos que nuestros enfermos cada vez tienen mayor edad, que es uno de los factores que se evalúan en las escalas de riesgo. Son pacientes que pueden tener algunas comorbilidades como diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, y todos estos factores de riesgo se van sumando en los enfermos y son las que condicionan el que el paciente pueda presentar esta complicación. Vemos que en este estudio se dio el resultado de que la mayoría de los enfermos tenían 2 o hasta 3 factores de riesgo al momento de estar hospitalizados. Ya de por sí sabemos que simplemente la hospitalización es un factor de riesgo. Y además, como vemos aquí en esta gráfica, vemos cómo la presentación de enfermedad tromboembólica venosa, tanto en los pacientes quirúrgicos como en los pacientes no quirúrgicos, se puede prolongar hasta 60 días o hasta 90 días en algunos casos. Y es donde tenemos que evaluar muchas veces qué pacientes son los que se tienen que establecer con una tromboprofilaxis extendida, un poco más, porque a veces estamos acostumbrados solamente a dar la tromboprofilaxis durante la hospitalización, pero se nos olvida dar la tromboprofilaxis cuando el paciente egresa. En esta otra gráfica se demostró, en una publicación del doctor Raúl Carrillo Esper, cómo a pesar de que muchas veces se identificaban a los pacientes en riesgo, vemos en la última columna cómo los pacientes de muy alto riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, solamente un porcentaje muy bajo se aplicaba la tromboprofilaxis, es decir, se identificaba el paciente pero no se daba la tromboprofilaxis. ¿Por qué sucedía esto? Pues sucede muchas veces que el quirúrgico, que es el médico tratante del paciente, pues tiene el temor a que al aplicar la tromboprofilaxis puedan tener mayores tasas de complicaciones hemorrágicas. Vamos a tratar de ver en las siguientes diapositivas cómo ese riesgo a la hemorragia deberíamos de quitárnoslo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestros pacientes se siguen muriendo más por eventos trombóticos que por las potenciales complicaciones hemorrágicas que se puedan dar.
En este otro estudio en el que participó México y que llevó el doctor Martínez Subieta del Hospital Español, el ENDORS, que se hizo el ENDORS 1 y el ENDORS 2, se demostró cómo existía una subutilización y estábamos incluso apenitas en la media. Vemos ahí en la columna que está marcada, cómo penitas estábamos arriba de la media en cuanto a prevención o al establecimiento de la tromboprofilaxis farmacológica. A pesar de que sí había pacientes que tenían riesgo, no se estaba llevando a cabo la tromboprofilaxis. Después, cuando se desglosaron los estudios, se analizaron los estudios para determinar qué pacientes cumplían los factores de riesgo para considerarlos como alto riesgo de acuerdo a las guías norteamericanas, se veía que a pesar de que el paciente tenía alto riesgo en la barra roja, los pacientes no estaban recibiendo la tromboprofilaxis. Sí recibían un poco más los quirúrgicos, ahí sí tenemos que reconocer los que somos clínicos, que el paciente quirúrgico tenía un poco más de tromboprofilaxis que el paciente médico, al menos en los hospitales que participaron en estos estudios ENDORS. Pero aún así, este porcentaje de cobertura de tromboprofilaxis apenas llegaba al 60%, o sea, realmente estamos abajo de lo que debería de ser. Vemos que en esos estudios también hay que destacar este dato, que los pacientes, había un cierto porcentaje, que aquí en la gráfica dice que es el 11.66%, ese porcentaje de pacientes eran pacientes que no tenían factores de riesgo y que se iban a casa con tromboprofilaxis. Y ojo, ese grupo también es un grupo que tenemos que ponerlo en cero, o sea, no podemos tampoco dar tromboprofilaxis en pacientes que no la requieran, porque entonces sí, en ese contexto vamos a estar incrementando el riesgo de complicaciones hemorrágicas. O sea, tenemos que dar la tromboprofilaxis al paciente que sí lo necesita, pero evitar la sobreutilización en los pacientes que no la necesitan. Y para eso, en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, hemos establecido algunos programas académicos, algunos talleres que llamamos nosotros de tromboprofilaxis, que se están impartiendo con el apoyo de las casas farmacéuticas en diferentes estados del país para llevar este mensaje y difundir estas campañas de prevención de enfermedad tromboembólica venosa. Estas campañas, además, como les decía al principio, se han sumado a las campañas del 13 de octubre del Día Mundial de la Trombosis, buscando llevar el mensaje no solamente al profesional médico, sino también buscar empoderar a la familia y al paciente para que ellos mismos, cuando lleguen al hospital, les pregunten a sus médicos si están en riesgo o no de padecer una complicación trombótica. Entonces, es algo que se está trabajando. A nivel mundial también existen ahora con la implementación de los dispositivos electrónicos, ahora en los hospitales es muy frecuente que ya contemos con expedientes electrónicos, y ahí el establecer alertas electrónicas es una estrategia muy adecuada porque le va a estar recordando al médico tratante y a los médicos que están a cargo del enfermo el riesgo de trombosis del paciente. Y así, mediante una pantalla que se despliega una alerta electrónica, al momento de poner la nota de evolución, pueden ver que el paciente se encuentra en alto riesgo y si no se ha aplicado la tromboprofilaxis, iniciarla. Esto ha mejorado mucho las tasas de apego a la tromboprofilaxis. La primera parte vamos a concluir ahorita que la tromboprofilaxis ha sido subóptima de acuerdo a estos estudios que les comentaba del ENDORS y de acuerdo a las estadísticas internacionales, que tenemos una necesidad de implementar estrategias hospitalarias como los hospitales libres de trombosis y aquellos hospitales que cuenten con comités de tromboprofilaxis. ¿Qué es esto de los comités de tromboprofilaxis? Pues así como hay en los hospitales comité de control de infecciones o comité de infecciones intrahospitalarias que ayudan a difundir el mensaje de lavado de manos, de cambio de sonda Foley en el tiempo adecuado, etcétera. Así también deberían de existir comités de tromboprofilaxis que estén dirigiendo las estrategias de evaluación del riesgo de trombosis y de vigilancia de que se implemente la tromboprofilaxis y además del seguimiento de los pacientes una vez que son egresados.
Eso es uno de los objetivos que hemos estado desarrollando en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Ahora, como hemos comentado ya en la plática anterior, el trabajo que se presentaba, hablaban de que existen pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? En ese caso era para la incidencia de las heridas. Nosotros sabemos que para trombosis existen una lista interminable de factores de riesgo para trombosis. Esa lista incluye cirugía mayor, incluye neurocirugía, incluye cirugía ortopédica, trauma, el reposo prolongado, el cáncer, drogas, obesidad, colocación de yeso, medicamentos como talidomida, uso de anticonceptivos orales, vacuna de la influenza, talla elevada, sexo masculino, edad avanzada, etc. Entonces esta lista, si se fija, puede ser interminable. Y esta lista, desde el punto de vista hematológico, la podemos aumentar incluso con otros factores procoagulantes, como puede ser la elevación del fibrinógeno, del factor 8, o alteraciones ya como un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o la presencia de algunas alteraciones trombofílicas hereditarias, como deficiencia congénita de proteína CS. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que buscar todos estos factores de riesgo en los enfermos. O sea, no quiere decir que cuando van a someter a un paciente de cirugía de cadera o cambio o por prótesis de rodilla, que tengan que hacerle estudios genéticos para ver si tiene una trombofilia o no. Esto lo único que significa es que tenemos que buscar los factores de riesgo que son más frecuentes y hacer una adecuada interrogatorio y una adecuada exploración física. Además de apoyarnos de otras herramientas como son las escalas de riesgo trombótico. ¿Cuáles son estas escalas? Bueno, la escala de Caprini, que se utiliza para los pacientes quirúrgicos, la escala de Padua, que se utiliza para los pacientes no quirúrgicos, la escala de Corana, que se utiliza para los pacientes que están en tratamiento de algún tipo de cáncer. Si nosotros buscamos estos factores de riesgo aislados, pues no haríamos esa búsqueda sistemática y una puntuación que sea objetiva para establecer el riesgo de trombosis. ¿Y por qué es importante establecer el riesgo de trombosis objetivamente? Porque además tenemos que hacer una estrategia también de evaluar a los enfermos en cuanto al riesgo de hemorragia. Y así como existen estas escalas de riesgo de trombosis que les he mencionado, también existe una escala de riesgo de hemorragia, que es la escala IMPROVE, y esta escala IMPROVE también nos da una calificación de los factores de riesgo que tiene el enfermo. Al comparar las dos escalas, al tener por un lado la escala de riesgo de trombosis y compararla o contrastarla con el riesgo de hemorragia, podemos nosotros dar una recomendación de la tromboprofilaxis que se debe de dar. Tromboprofilaxis debemos recordar que no siempre va a ser farmacológica, no siempre va a ser heparinas de bajo peso molecular, no siempre van a ser pentasacárido o fondaparinux, no siempre van a ser estos medicamentos. A veces también solamente es tromboprofilaxis no farmacológica con el empleo de medias de compresión. ¿Sí? Entonces, cuando está contraindicada la tromboprofilaxis farmacológica, nos queda el recurso de utilizar las medias de compresión graduadas y las medias de compresión neumáticas intermitentes, ¿no? Y esto también puede disminuir el riesgo de complicaciones trombóticas. Los factores de riesgo, como les he dicho, pueden ser muy difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo, al menos en el campo de la trombosis, no suman 1 más 1 es 2. O sea, no quiere decir que si yo tengo dos factores de riesgo, solamente duplico el riesgo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se presentan dos factores de riesgo, uno potencializa el otro. Les voy a poner un ejemplo. Si una mujer tiene una mutación del factor 5 de Leiden, eso le incrementa el riesgo en cierto porcentaje de padecer un evento trombótico. Pero hay muchas mujeres que tienen la mutación y que no van a presentar trombosis. Se tiene que sumar algún otro factor para que se presente el fenómeno de trombosis. Si una mujer fuma, incrementa el riesgo de trombosis, pero no todas las mujeres que fuman se van a trombosar, ¿sí? En cambio, si una mujer fuma y además
tiene la mutación del factor 5 de Leiden, su riesgo ya no se fue a 2, su riesgo se puede ir hasta 15 veces más de padecer o de sufrir una trombosis, solamente al asociar estos dos factores. Si además le agregamos que la paciente utiliza anticonceptivos orales porque está en edad reproductiva, pues entonces ya tiene 3 factores de riesgo, pero no quiere decir que sea triple el riesgo, puede ser hasta 35 o 40 veces más que una persona que no tenga estos factores. Entonces, como vemos, estos factores tienen diferente valor dependiendo de la combinación. Es por eso que se han utilizado las escalas de riesgo para poder identificar a los pacientes que tengan mayor riesgo. Estas escalas que se han utilizado, como les decía, es la escala de Caprini y la escala de Padua. En la escala de Caprini vamos a ver que tienen diferentes valores. Esta diapositiva que viene a continuación, vamos a ver cómo la escala de Caprini establece 4 grupos de factores de riesgo. Un grupo les da solamente un punto, otro grupo les da 2 puntos, otro grupo les da 3 puntos y otro les da 5 puntos. En total se pueden sumar 42 factores de riesgo, ¿sí? La edad se repite en varios de los grupos, dependiendo del grupo de edad va incrementando el puntaje, ¿sí? Al final de cuentas, entonces, son 35 factores de riesgo los que estamos evaluando. Esto sí conviene hacerlo y es una escala que en realidad es muy fácil de llenar. Existe en la actualidad incluso la validación de escalas autoaplicables por el enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas escalas incluso ya están validadas en el idioma español, se la dan al enfermo, él la contesta la mayor parte y ya nada más el clínico, la enfermera o el médico tratante valida algunos aspectos como el índice de masa corporal, que a lo mejor se puede confundir el enfermo al calcularlo, pero validan las respuestas y entonces ya se establece un factor de riesgo y se puede aplicar en 15 minutos. Entonces muchas veces los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, ya sea que el médico llene la escala o se la dé al paciente, pero deberían de estar realizando estas escalas de evaluación del riesgo de trombosis. Aquí vemos cómo estos son los factores que dan un punto: la edad entre 41 y 60 años, cirugía electiva menor, antecedente de cirugía mayor menor a un mes, la presencia de varices en las extremidades, el antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, el índice de masa corporal mayor a 25, el antecedente de un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema actual en los miembros pélvicos, pacientes encamados, uso de anticonceptivos orales o tratamientos de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas, embarazo o puerperio, historia de abortos espontáneos recurrentes, parto prematuro o eclampsia, retraso en el crecimiento uterino. A todos estos factores de riesgo se les va a dar solamente un punto. Si el paciente tiene entre 60 y 74 años, entonces son 2 puntos. Vamos a ver aquí que si tiene un cáncer actual o previo, el paciente se le dan 2 puntos. Cirugía mayor que vaya a durar más de 45 minutos, igual se le damos 2 puntos. Inmovilización con yeso, 2 puntos. Cáncer, catéter venoso central, 2 puntos. 3 puntos si son ya de mayor edad, 73 años, si tiene antecedente de trombosis venosa personal, es decir, el paciente te refiere que ya en el pasado tuvo una trombosis, ese paciente hay que darle ya 3 puntos porque es más frecuente que vaya a desarrollar un nuevo evento. Vean aquí que están algunas de las mutaciones. No quiere decir, y esto tiene que quedar muy claro, que las tengan que pedir. O sea, si el paciente no le han hecho mutación del factor 5 de Leiden, ¿se la tengo que pedir? No. Si el paciente por alguna razón ya se le pidió en el pasado y él sabe que tiene la mutación del factor 5 de Leiden, entonces sí se le dan 3 puntos. Pero quiero destacar algo importante aquí. 4 puntos, vean qué es lo que les compete a ustedes: artroplastía programada, fractura de cadera o pelvis, ¿sí? Politraumatismo, lesión medular aguda, intervención quirúrgica mayor a 3 horas. Todas estas dan 5 puntos. Es decir, que es más el riesgo de que un paciente desarrolle una trombosis cuando tiene alguno de estos
que cuando tiene una trombofilia ya conocida, como puede ser una mutación 20210A de la protrombina o una mutación del factor 5 de Leiden. Ahí sí nos espantamos mucho, decimos, no, se me va a trombosar, mejor no lo voy a operar porque tiene una trombofilia. Pero en realidad este grupo de enfermos tienen más riesgo que el otro. Y con esta puntuación se establece, como les decía, una calificación, ¿sí? Y en base a la puntuación vamos a clasificarlo bajo, moderado, alto y muy alto. Aquellos que son de alto y muy alto riesgo, es decir, más de 3 puntos para arriba, son pacientes que son candidatos a tromboprofilaxis farmacológica, ¿sí? Entonces son los que vamos a considerar para darles la tromboprofilaxis. Ahora, otra cosa que quiero recordar es el concepto de tromboprofilaxis. Recuerden que al paciente cuando se le está dando tromboprofilaxis no quiere decir que lo están anticoagulando. La dosis anticoagulante de los antitrombóticos, en este caso de las heparinas de bajo peso molecular, del pentasacárido, son diferentes a las dosis de prevención que las de tratamiento. Por lo tanto, no es que el paciente va a estar anticoagulado, va a estar con dosis de prevención de trombosis, no va a estar con dosis de tratamiento anticoagulante. Esta es la escala Padua, no me voy a detener en ella para que no me gane el tiempo, pero la escala Padua se utiliza para los pacientes que son no quirúrgicos. Y esta es la escala de Corana que se utiliza en los pacientes que son pacientes en tratamiento con cáncer con quimioterapia, ambulatorios. Si un paciente con cáncer tiene que ser sometido a un procedimiento quirúrgico, entonces ya no aplico la de Corana, sino que tengo que aplicar la escala de Caprini. ¿De acuerdo? La escala de Caprini, entonces, si ven, tiene mucho más factores de riesgo que la de Padua y que la de Corana, incluso juntas. Por eso predice mucho mejor a aquellos pacientes que están en alto riesgo. Vean aquí las cifras reales o de la vida real, cómo solamente el 58% de los pacientes quirúrgicos reciben tromboprofilaxis y solamente el 40% de los no quirúrgicos reciben tromboprofilaxis. Son porcentajes, aunque nos ganan los quirúrgicos, pero siguen siendo porcentajes muy bajos. Debería decir que el 100% de los enfermos que tienen muy alto o alto riesgo deberían de estar recibiendo tromboprofilaxis. Los comités de tromboprofilaxis les decía que tienen que estar estableciendo en los diferentes hospitales sistemas de vigilancia en todas las fases de la hospitalización. Esto, además de una evaluación periódica sobre el apego a las medidas y a las políticas establecidas. De nada nos va a servir que hagamos la evaluación del riesgo, tengamos nuestra hoja anexada en el expediente, si en la práctica no se le está aplicando la tromboprofilaxis al enfermo. ¿Sí? Y esto lo tiene que hacer alguien, tiene que ser un comité, como les decía, que establezca los lineamientos y esté evaluando a los pacientes y vigilando el apego. Otro punto importante que quiero resaltar es que además se tiene que estar dando información o educación no solamente al médico, sino también al paciente y a la familia. Recordemos que un paciente que está bien informado nos va a ayudar en su autocuidado. Estas hojas recomendamos en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia que estas evaluaciones se anexen a los expedientes, ya sea, como le decíamos al principio, de forma electrónica o de forma física. El expediente físico esté una hoja donde se hizo la evaluación del riesgo. También se debe de proporcionar material educativo a los pacientes y familiares y el seguimiento, como les decía. ¿Qué especialidades son las que tienen que estar involucradas en esta evaluación del riesgo? Realmente todas las que están en el hospital. Ahora, otro punto importante es recordar que los enfermos son dinámicos. El paciente puede ingresar a urgencias porque viene por un dolor abdominal e ingresa a piso de medicina interna para su evaluación, y ya durante la hospitalización resulta que era un paciente quirúrgico. Entonces ese paciente inicialmente se le tiene que hacer la evaluación con la escala de Padua, y cuando se identifica que es un paciente que va a ser sometido a cirugía, tiene que realizarse la evaluación de Caprini para establecer el riesgo
de trombosis en el paciente quirúrgico. Si el paciente posteriormente pasa nuevamente a piso de medicina interna, se tiene que hacer una reevaluación. O si pasa a terapia intensiva, que es otro de los campos donde son pacientes de alto riesgo, pues ahí también hay que hacer nuevamente la evaluación. O sea, no podemos quedarnos con que la evaluación se tenga que hacer al ingreso, sino que durante la estancia del paciente se tienen que hacer reevaluaciones cuando sí se considere necesario. Un algoritmo que estamos difundiendo en la sociedad es este, ¿no? Que se hace la evaluación dependiendo si el paciente es quirúrgico o no quirúrgico, se da una recomendación de tromboprofilaxis, pero si el paciente cambia de servicio, se vuelve a hacer una nueva reevaluación. Ahora, el paciente una vez que se tiene catalogado ya como de alto riesgo, entonces también hay que aplicar las escalas de hemorragia, la escala IMPROVE, para ver si no existe alguna contraindicación para establecer la tromboprofilaxis farmacológica. En aquellos enfermos que se encuentre una contraindicación para la tromboprofilaxis farmacológica, pues entonces recurrimos a la tromboprofilaxis mecánica. En la página de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia pueden encontrar estas escalas de evaluación, las pueden bajar en formato PDF, se pueden ya imprimir y hacer mediante esas escalas la evaluación del riesgo, tanto de escala de Caprini, Padua, como la escala de IMPROVE. Ahora, ¿por qué es importante verificar los pacientes que puedan sangrar? Pues lo decíamos al principio, el principal temor del quirúrgico va a ser que el paciente al aplicar un anticoagulante, un antitrombótico, aunque sea dosis de prevención, pueda sangrar o pueda aumentar el riesgo de hemorragia. ¿Qué tenemos que hacer? Igual, buscar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores mayores de riesgo para hemorragia? Pues una úlcera duodenal activa, hemorragia en los últimos 3 meses, cuenta de plaquetas menor a 50,000, factores menores de riesgo de hemorragia, la edad. O sea, vemos que la edad está presente tanto en los factores de riesgo de trombosis como en los factores de riesgo de hemorragia. Pacientes con insuficiencia hepática son pacientes que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones hemorrágicas. Pacientes con insuficiencia renal grave, si la depuración está por arriba de 30, en general todos los antitrombóticos no requieren un ajuste de la dosis, ¿no? Pero cuando tiene por abajo de 30 ya se considera, en el caso de las heparinas de bajo peso molecular, bajar al 50% la dosis. En el caso del Fondaparinux, espaciar la siguiente aplicación. Como la dosificación es diferente, en el caso del Fondaparinux se aplica cada 24 horas, pues si es un paciente con entre 20 y 30, lo que se recomienda es aplicarla cada 48 horas. ¿Sí? En el caso de la heparina de bajo peso molecular, se sigue dando cada 24 horas, pero a la mitad de lo que se había calculado para ese paciente. Todos estos factores de riesgo para hemorragia, como les he dicho, se engloban en la escala que es la escala IMPROVE. Ya pensé que la traía, pero no la traigo. Pero bueno, la escala IMPROVE incluye los factores que veíamos. Si la calificación de la escala IMPROVE es mayor a 7, es un paciente que tiene contraindicada la tromboprofilaxis farmacológica. En esta tabla quise ponerles aquí las diferentes opciones de fármacos que se pueden utilizar para tromboprofilaxis. No está completa porque sabemos que heparinas de bajo peso molecular hay muchas, hay enoxaparina, hay natroparina, hay dalteparina, hay tinzaparina, bemiparina, ¿sí? En cambio, pentasacáridos solamente está el Fondaparinux. Recordemos que tienen diferentes propiedades farmacológicas y farmacocinéticas. Esto es importante también para ver la dosificación. Mientras que las heparinas de bajo peso molecular, si vemos en la tabla donde viene la dosificación, es diferente si el riesgo es moderado o el riesgo alto. Hay que calcularle si le damos en el caso de la enoxa 20 o 40 miligramos, ¿sí? Pero en el caso del pentasacárido, para todos los pacientes, e independientemente del riesgo moderado o alto, la dosis de tromboprofilaxis es de 2.5 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? El mecanismo de acción, como les decía, es diferente. En el caso del Fondaparinux solamente inhibe el factor 10 activado. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, tiene un efecto sobre el factor 10, pero también sobre la trombina.
Ahora, estas complicaciones para la tromboprofilaxis, lo hemos comentado, sí debemos saber que existen, o sea, sí hay un mayor riesgo de que el paciente pueda tener algunas complicaciones hemorrágicas, por eso tenemos que identificar a los pacientes que están con más alto riesgo también de hemorragia. Se recomienda que si la incidencia de hemorragia mayor y no mayor a 14 días es menor al 3.2% y el riesgo de trombosis es mayor a este 3%, pues entonces está indicada la aplicación de la tromboprofilaxis. Esta es la escala que pensé que traía en otro lado, pero esta es la escala IMPROVE, donde podemos ver la puntuación que se le da a cada uno de los factores de riesgo, cómo involucra lo que les decía, la úlcera duodenal, la trombocitopenia, la edad, la falla hepática, la depuración de creatinina, si el paciente está en terapia intensiva o unidad coronaria, si tiene un catéter venoso central, si tiene cáncer activo, si es hombre, si tiene falla renal moderada, se le dan las puntuaciones. Una vez que se tiene la puntuación, se lo dividimos en mayores de 7 o menores de 7. Mayor o igual a 7, el riesgo de hemorragia se eleva a más de 3%, se va hasta 4.1%, ¿sí?, de hemorragia mayor y se va casi hasta 8% de hemorragia, de cualquier tipo de hemorragia. Entonces, estos pacientes con más de 7 puntos se contraindican la tromboprofilaxis y a estos tenemos que recurrir a una tromboprofilaxis no farmacológica como son las medias de compresión. ¿De acuerdo? Hay diferentes estudios que han demostrado ya la presencia de estas complicaciones, tanto con el uso de heparinas de bajo peso molecular como con el uso de fondaparinux. Incluso hay algunos estudios, al menos en esta revisión había al menos 9 revisiones sistemáticas que comparaban indirectamente los resultados del grupo Artemis, es decir, comparaban el fondaparinux contra las heparinas de bajo peso molecular o contra las heparinas no fraccionadas. Recordemos que en las guías norteamericanas de tromboprofilaxis todavía se sigue estableciendo un grado de evidencia 1B igual para administrar heparina no fraccionada a dosis bajas o heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. De hecho, así lo dice literalmente en las guías, se puede utilizar cualquiera de esas tres opciones. Yo creo que ya prácticamente nadie utiliza heparina no fraccionada en dosis bajas como tromboprofilaxis. Casi todos estamos utilizando o heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. ¿De qué depende elegir qué fármaco utilizar? Pues depende mucho de la disponibilidad que se tenga en los hospitales, depende mucho también de la comodidad que se tenga a la hora de la administración y depende mucho de la preferencia del enfermo, ¿no? Esta es la guía donde les comento que la evidencia justifica la indicación de la tromboprofilaxis en aquellos pacientes que tienen mayor de 3% de riesgo de enfermedad trombólica venosa, pero que van a tener un menor de 3% de riesgo de complicaciones hemorrágicas. Para eso se han demostrado en los diferentes estudios que les mencionaba, cómo se han comparado con la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y el pentasacárido. Vemos que en estos estudios se ha demostrado que los tres son seguras, pero si tendríamos que elegir de acuerdo a los resultados, entre cuál es más seguro en riesgo de complicaciones hemorrágicas, pues pondríamos probablemente a la heparina de bajo peso molecular y al fondaparinux muy superior sobre las complicaciones que puede presentar los pacientes que tienen heparina no fraccionada. Voy a adelantar para llegar a la parte final, que es un caso clínico muy resumido. Yo sé que ustedes esto lo ven todos los días, pero como para hacer el ejercicio de cómo se deben de establecer los factores de riesgo de acuerdo a la evaluación. Si les llega un paciente masculino, 85 años de edad, llega a una institución de segundo nivel, actualmente ya se fue por mejoría, tiene antecedentes de
padre finado a los 63 años por un cáncer, tiene antecedente ya de que el padre tuvo también trombosis venosa profunda, es decir, tiene historia familiar de trombosis, tiene además otros hermanos, uno que tiene un tumor en el sistema nervioso central y otro que tiene también, los otros dos son sanos, ¿no? Tiene además hijos que no tienen ninguna alteración. El paciente dice que tiene tabaquismo positivo, a razón de que inició a los 15 años de edad y hasta los 38 años. Tiene además antecedente de consumo de alcohol desde los 18 a los 55 años, con embriaguez una vez al mes. Tiene antecedente de alergias, toxicomanías, todo eso es negado, ¿no? Resulta que tiene antecedente personal de que el paciente en el 2016 tuvo un evento vascular cerebral isquémico, donde se documentó por una tomografía, no dejó aparentemente secuelas, tiene antecedentes traumáticos positivos en la mano izquierda hace 7 años, no le dejó ninguna limitación y actualmente viene, recordemos que tiene 85 años, viene porque se cayó, se fracturó y requiere un tratamiento quirúrgico de su fractura. Estos son los signos vitales que tiene. Vemos aquí, les puse 2 escalas, Karnofsky y ECOG, que son escalas funcionales. Al hablar de un Karnofsky de 60, quiere decir que es un paciente que, a pesar de que no dejó secuelas el EBC que tenía de hace algunos años, sí tiene cierta reducción de su movilidad, es decir, es un paciente que ya pasa gran parte del tiempo encamado. A la exploración física quiero resaltar que además de lo que pueda tener por la fractura de cadera, que ustedes podrían describir mejor que yo, pues tiene insuficiencia venosa periférica y tiene además presencia de ya trayectos venosos tortuosos y tiene edema bilateral. Entonces recordemos que los pacientes que tienen edema bilateral ya se les da una puntuación en la escala de Caprini. Hay que voltear a ver sus estudios de laboratorio porque tenemos que ver la función renal. En este caso tiene una función renal normal, creatinina de 0.85, un BUN en 38, cuenta de plaquetas, tiene una trombocitopenia leve, tiene 140,000 plaquetas, que no contraindica la tromboprofilaxis y tiene una gasometría pues, sin mayores problemas. Entonces, un paciente de 85 años, historia familiar de trombosis y de cáncer, acude por fractura transtrocantérica, es candidato de reducción abierta y fijación interna. ¿Qué hacen con este enfermo? Generalmente tenemos muy arraigado ya la evaluación que tenemos que hacer de riesgo cardiovascular. Se lo mandamos al cardiólogo y que nos dé un riesgo cardiovascular porque no se nos vaya a quedar infartado durante el transoperatorio. Se hace una evaluación también del riesgo anestésico por parte del equipo de anestesia para evaluar el riesgo que pueda tener de complicaciones a la anestesia. Sin embargo, lo que siempre se queda de lado es evaluar el riesgo trombótico. Se queda de lado evaluar el riesgo hemorrágico. ¿Quién lo debe hacer estas evaluaciones? ¿Las tiene que hacer el cardiólogo? ¿Las tiene que hacer el anestesiólogo? ¿Las tienen que hacer ustedes como médicos tratantes? Pues la realidad es de que muchas veces no lo hace ni uno ni otro y el paciente se queda sin evaluación del riesgo. Como les decía, en realidad es aplicar la escala de Caprini para tener el riesgo hemorrágico. Este es un modelo que tenemos en el Instituto Nacional de Cardiología, donde podemos ver que vienen todos los puntos de la escala de Caprini, se da una evaluación del riesgo, pero del lado derecho de la escala también podemos ver que se tiene los factores de riesgo para hemorragia. Entonces tenemos las 2 evaluaciones en un solo formato y posteriormente a tener esas 2 evaluaciones se emite ya una recomendación de tromboprofilaxis. En este caso, el paciente, con la evaluación de los riesgos, tiene un Caprini de 13 puntos. Aquí está, se movió la flecha, pero quedaría, si tiene 13 puntos de Caprini, en riesgo muy alto, porque son más de 5 puntos. Entonces, al hacer la suma de los factores de riesgo para hemorragia, vemos que el paciente tiene también algunos factores de riesgo para hemorragia, como la edad mayor a 85 años, ¿sí? Vemos que también, si es un paciente
mayor a 85 años de entrada ya tiene 3.5 puntos. Si es un paciente que tiene además, está con un catéter venoso central, ya le daríamos 2 puntos más, entonces ya se iría a 5.5. ¿sí? Si además el paciente tiene alguna de las alteraciones que vemos ahí, podría llegar a los 7 puntos. En este caso no llega a los 7 puntos, lo dejamos con un riesgo de hemorragia bajo, pero un riesgo tromboembólico muy alto. Recordar nada más que, porque esta es una pregunta que siempre nos hacen en la sociedad, que si los pacientes en la actualidad se tiene que hacer la tromboprofilaxis con los anticoagulantes orales directos, recordemos que existen indicaciones aprobadas para el paciente que es candidato a anticoagulante oral directo, pero en el caso de este paciente que estamos describiendo aquí, al ser una cirugía no electiva, es decir, hacer una urgencia, son pacientes con fractura de cadera o una cirugía no electiva, estos están contraindicados los anticoagulantes orales directos y tendríamos que recurrir a las recomendaciones del American College, que es heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada a dosis bajas o el fondaparinux, los tres con el mismo grado de evidencia. Como les decía, grado 1B. Y pues estas son las recomendaciones para elegir la tromboprofilaxis. Tenemos que basarnos en la preferencia del paciente, en el cumplimiento, en la facilidad de la administración. Tenemos que ver aquellas que son aplicaciones diarias, aquellas que tengan que ser 2 veces al día, así como factores locales que afectan los costos de adquisición. En realidad, recordemos que en México, al final de cuentas, de toda esta lista de opciones que tenemos, pues basamos mucho nuestras decisiones terapéuticas o de prevención en medicina basada en la existencia y a veces no tanto en medicina basada en la evidencia. Entonces, con esto yo quiero terminar. Espero que haya sido breve, que haya sido de su agrado, para que se lleven estos mensajes a casa de que tenemos que hacer más tromboprofilaxis, porque lo que estamos haciendo hasta el momento, si bien no está mal, pues no estamos llegando al 100% de cobertura de los enfermos. Y sabemos que muchos pacientes se siguen teniendo esta complicación, siguen muriendo por enfermedad tromboembólica venosa o siguen quedando con secuelas muy graves. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si hubiese tiempo para preguntas y respuestas, quedo a su disposición. ¿Alguna pregunta de alguno? Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la información. Yo tengo una inquietud acerca del uso actual de lo contrario. Ahora se está tendiendo a ser ya prácticamente norma el uso de los medicamentos para evitar el sangrado durante la cirugía, como el ácido tranexámico o el aminocaproico, ¿no? ¿Hay alguna consecuencia de la asociación de estos medicamentos? Estos dos fármacos, tanto el ácido tranexámico como el aminocaproico, lo conocemos como Amicar, son antifibrinolíticos, ¿sí? Se utilizan en los pacientes que tienen hiperfibrinolisis, que esta hiperfibrinolisis pueda tener aún mayor hemorragia. Se ha demostrado que el uso de estos fármacos, al menos en el campo de la traumatología, ha demostrado beneficio en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Hay un par de estudios que se llaman los estudios CRASH, en donde ha demostrado que utilizarlos en la primera hora pueden mejorar la sobrevida del paciente, ¿no? Pero fuera de esos estudios que demuestran ese beneficio en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, sí hemos escuchado mucho el que cada vez se utiliza más para evitar complicaciones hemorrágicas, no solo en cirugía ortopédica, sino también en algunos otros procedimientos quirúrgicos. Creemos, sin tener la evidencia sólida, de que el utilizar estos tipos de medicamentos va a incrementar mucho el riesgo de complicaciones trombóticas.
¿Por qué? Porque si de por sí un paciente que es sometido a cirugía ortopédica mayor ya tiene, como vimos ahí, un riesgo tan incrementado que la escala de Caprini le da el puntaje más alto de 5 puntos, pues el agregarle un antifibrinolítico lo condiciona a que pueda tener mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Yo creo que muchas veces hemos sobredimensionado el riesgo de la hemorragia y, como dice mi maestro, el doctor Raúl Izaguirre, a veces es preferible derramar unos mililitros de sangre de más a que 5 mililitros se trombosen en una coronaria o se trombosen en el pulmón. Entonces creo que debemos permitirnos a lo mejor un poquito más, no pasa nada si el paciente sangra un poco más, pero las consecuencias de una complicación trombótica son mucho mayores. Lo hemos comentado al interior de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia y no apoyamos o al menos no recomendamos el uso de antifibrinolíticos fuera de estas indicaciones que he comentado. No sé si esto resuelve la inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces todo quedó muy claro. Doctor Grimaldo, muchísimas gracias por la excelente presentación. A continuación le vamos a hacer la entrega de un agradecimiento. Con el doctor Roberto, por favor. Doctor Flavio Adrián Grimaldo Ochoa, muchas gracias. Y Grimaldo Gómez, perdón. No, corregimos. Sí, no hay problema. Muchas gracias por su participación como ponente con el tema Manejo de la tromboprofilaxis en cirugía mayor, del libro a la práctica. Muchas gracias. Gracias. Y también agradecemos a nuestro patrocinador, el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, otorga la presente constancia a Aspen Labs por su participación como patrocinador en nuestra segunda sesión ordinaria del año 2020. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos podemos quedar a seguir disfrutando de la cena. Les invitamos a la próxima sesión del mes de marzo, que será el 12 de marzo, aquí mismo en nuestras instalaciones del Fiesta Americana. Muchas gracias. Y tenemos una última intervención del doctor Jorge Arce. Muchas gracias, doctor. Buenas noches de nuevo. Se encontrará en la sala el doctor Pedro Sánchez Bello. Doctor, si gusta pasar para darle entrega del iPad que se ganó en diciembre por parte del colegio. Con esto damos terminada nuestra sesión del día de hoy. Los invitamos a seguir compartiendo un rato ameno con compañeros y amigos. Buenas noches.